I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. Jóvenes y adultos iletrados. Se consideran sujetos de atención educativa las personas adultas o jóvenes mayores de 13 años residentes en zonas rurales o urbanas que nunca accedieron al servicio público educativo formal escolarizado o en su defecto desertaron prematuramente del mismo, no logrando culminar al menos segundo o tercer grado de educación básica primaria, convirtiéndose en analfabetos absolutos o analfabetos funcionales. En el primer caso, las personas no tienen ningún conocimiento ni dominio sobre los procesos de lectura y escritura, ni sobre las nociones básicas del cálculo matemático elemental a partir de los números y sus operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Estas personas encuentran graves limitaciones para aprender todo aquello que tenga que ver con la comunicación lingüística y la matemática. En el segundo caso, el analfabeto funcional es quien, habiendo recibido las primeras nociones o cursando algunos meses, incluso 2 o más años de educación primaria, presenta serias deficiencias para comprender y aplicar lo aprendido y por no tener las oportunidades suficientes de practicar la lectura o escritura o las operaciones matemáticas en su vida cotidiana. Marco jurídico. En el contexto internacional, la UNESCO le ha dado una particular atención al análisis del analfabetismo y en general de la educación de adultos a través de las conferencias de Yoiten en el año 1990 y de Dakar en el año 2000. En la realizada en Hamburgo, Alemania en el año 1997, se formularon recomendaciones para planes de acción en todos los países, en donde se incorporan otros sectores poblacionales, tales como son los grupos étnicos, los adultos con discapacidades, las mujeres trabajadoras, las personas en situación de desplazamiento, así como nuevos temas que afectan a los adultos en el mundo contemporáneo, entre ellos el aprendizaje, la formación para la democracia y la paz, los derechos humanos, la equidad de género, el trabajo, el ambiente, la comunicación y la tecnología. En el contexto nacional, la Constitución Política de Colombia en el artículo 68 establece las obligaciones especiales del Estado en la erradicación del analfabetismo. La destina en el capítulo 2 a la educación para adultos, definiéndola como aquella que se ofrece a las personas de edad relativamente mayor al aceptar regularmente en la educación por niveles y grados de servicio público educativo, que deseen suplir y complementar su formación o validar sus estudios. Determina los siguientes objetivos: adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos. Erradicar el analfabetismo. Actualizar los conocimientos según el nivel de educación. Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social y cultural y comunitaria. El decreto 3011 del año 1997, mediante el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. El mencionado decreto establece los principios, los programas, las orientaciones curriculares especiales y condiciones de organización y funcionamiento. Define como el conjunto de procesos y acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron grados de servicio público educativo durante las edades aceptadas regularmente. Establece que la educación para adultos se ofrecerá programas de alfabetización, educación básica, educación media, educación no formal y educación informal. Considera la alfabetización como un proceso formativo tendiente a que las personas desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar de manera transformadora en su contexto, haciendo uso creativo de sus conocimientos, valores y habilidades a través de la lectura, escritura, matemática básica y cultura propia de su comunidad. El decreto 114 del año 1996 reglamenta la educación no formal, definida como aquella que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. Entre los programas pueden ofrecer los establecimientos de educación no formal, se encuentra la alfabetización y la preparación para validación del bachillerato.
La Directiva Ministerial 14 del año 2004 dispuso por parte del Ministerio de Educación lineamientos orientadores de una política nacional para la atención a jóvenes y adultos iletrados. Asimismo, establece algunos lineamientos para los programas de alfabetización, educación básica, media de jóvenes y adultos. Bueno, compañeros, vamos a hablar sobre los programas de alfabetización para jóvenes en básica primaria, media y para adulto mayor. Básicamente se hace para mayores de 15 años y para adulto mayor de entre 60 y 80 años, que puedan leer y puedan tener la capacidad de aprender esto, lo que es la escritura, el lenguaje, las matemáticas, la biología, las ciencias sociales y competencias ciudadanas, que se enfocaran básicamente a lo que es todos estos procesos para personas que no tenían las capacidades de poder estudiar, ya sea porque no estudiaran en lugares escolarizados o porque no tenían los recursos para poder emprender sus estudios en su época. Ahora que básicamente es gratis, el gobierno nacional junto con CAFAM se enfocó a lo que era la alfabetización para estas personas que pudieran tener la capacidad mediante métodos específicos para cada uno, donde las personas que tuvieran problemas cognitivos, ya sea sensoriales o de comunicación, pudieran tener esta capacidad de estudiar junto con las personas que tuvieran deficiencias o discapacidades físicas, que pudieran tener la capacidad de poder emprender lo que era la alfabetización y el estudio. Este proceso, este programa ayudó a más de 1.300.000 personas desde el 2003 que se creó este programa. Desde el 2005 se enfocó a lo que era la alfabetización de personas desplazadas, ya sea por la violencia o por amenazas que tuvieran las familias o personas que vivieran en su hogar. Este proceso se fue enfocado desde el 2005 hasta la fecha, aún se continúa, donde también junto con esas metodologías de lo que era español, lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, biología y competencia ciudadana, se enfocara no solamente a mayores de 15 años, sino a menores, para que pudieran continuar con sus estudios, ya que los suspendieron por ese desplazamiento forzoso, para que pudieran continuar sin ningún problema. Eso benefició a más de 20.000 personas, aparte de menores de 15 años, ayudándolos para poder continuar con sus estudios. Buenas, compañeros, vamos a hablar sobre las acciones para la atención educativa en jóvenes, adultos y personas mayores. Pero ¿a qué nos referimos las acciones de carácter educativo para estas personas? ¿Sí? Para tanto los jóvenes, los adultos o las personas mayores. Podemos decir que primero que todo los jóvenes oscilan en la edad de 12, 15 años. Los adultos ya son personas de 18, 20, 25 años y personas mayores ya son personas de 50 a 60 años de edad, ¿no? Entonces lo que nos vamos a enfocar en estos grupos poblacionales, los cuales intervienen o se ven enfocados todas las partes educativas. Bueno, compañeros, vamos a empezar hablando de la parte de los lineamientos generales, ¿sí? Esos lineamientos generales optan por orientaciones de política, ¿sí? Esas políticas que van unas políticas enfocadas a la educación formal. Pero ¿a cuál va o a qué va dirigido esta educación formal? Junto con estas políticas va dirigido a jóvenes, adultos y personas mayores, ¿sí? No obstante, hay que tener en cuenta y ver que es muy importante porque estas permiten generar un enfoque de derechos y garantías, las cuales permiten que toda persona, sea niño, sea joven, sea adulto o sea persona mayor, tenga el derecho a recibir una educación. ¿Por qué? Porque hay personas iletradas en las cuales podemos encontrar más que todo en el campo, porque son personas que no tuvieron de pronto los recursos económicos en su momento o no hubo una institución en ese corregimiento, en ese lugar donde ellos vivieron. Por tal motivo no pudieron tener una educación formal. Entonces esto va enfocado a que todas las personas tienen el derecho a recibir una educación formal y no obstante recibir una educación de calidad.
Bueno, compañeros, ahora vamos a tocar un proyecto de investigación el cual se postuló por el Ministerio de Educación, el que nos habla sobre los índices de analfabetización que existe o surge en las personas mayores de 15 años. Esto fue desarrollado junto con el DANE, quien realizó un censo en el año 2005 y definió como objetivo primordial desarrollar un plan nacional de desarrollo, el cual se llevó a cabo en el año 2014 al 2018, el cual fue llamado, qué pena, Prosperidad para Todos. Bueno, aclarando esto, hay que tener en cuenta que Colombia es un territorio libre de analfabetismo, ¿sí? Lo cual implica reducir la tasa que posee Colombia como tal, que es del 4,8%. Por su parte, hay que aclarar también, ya que en el Censo Nacional Agropecuario que se realizó en el año 2014, que fue realizado más que todo por esta entidad, se señaló que el analfabetismo había disminuido en la zona. Bueno, siguiendo con la temática, es importante aclarar que el MEN apoyará en cuanto a la asignación y pago de los docentes de las zonas rurales, tanto del país como de la ciudad donde pertenezcan, ¿sí? No obstante, o teniendo en cuenta, igualmente las entidades territoriales también podrán contactar directamente la prestación de servicios de maestros para este programa, ¿sí? Para que en las zonas rurales reciban una educación de calidad, una educación formal. No obstante, a lo dicho anteriormente, hay unas acciones para la educación, ¿sí? Las cuales vamos a llamar atención educativa. Entonces, en estas podemos decir que encontramos la aplicación de modelos especializados, ¿sí? Intereses y necesidades territoriales, la semipresencialidad, currículos flexibles. También podemos encontrar lo que son contenidos ajustados a la realidad. O sea, en este caso, más que todo puntual, debemos analizarlo muy detenidamente, porque nos enfocamos en los contenidos, es en lo que los habitantes van a aprender. Entonces no debe ser algo que no entiendan, sino debemos empezar desde lo más simple a lo más complejo. También deben tener horarios según las necesidades, porque digamos, ¿qué tal que en una zona rural la luz se vaya o no haya luz a las 6 de la tarde? ¿Cómo van a dictar una clase en ese horario? Si no se puede. Y por último, realizar capacitaciones para los maestros para que ellos puedan abarcar estas poblaciones y más que todo puedan intervenirlas de una buena manera. Mi nombre es Ángela Ojeda. A continuación vamos a hablar sobre la aplicación de los criterios del plan de acción. Primero, identificación de los jóvenes y adultos iletrados con disposición para integrarse al proyecto. Segundo, inventario de programas y proyectos semiescolarizados o escolarizados para la vinculación del sector educativo de las personas iletradas según las características de género o edad. Tercero, definición de las metas a corto, mediano y largo plazo. Cuarto, delimitación de las estrategias institucionales pedagógicas y financieras. Quinto, creación de los indicadores de procesos y resultados. Sexto, establecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación. La Secretaría de Educación podrá implementar un plan de acción de los procesos pedagógicos ya experimentados, tales como: primero, el servicio educativo rural. Este es un programa formal semipresencial para jóvenes y adultos campesinos. Segundo, el programa de educación continua con metodología CAFAM. Este es un programa de educación orientado a alfabetizar y brindar educación a los adultos con metodologías flexibles y lúdicas. Tercero, sistema de aprendizaje tutorial. Este es el que ofrece una educación formal en las zonas rurales. Continuando con la temática de jóvenes y adultos iletrados, estos cuentan con un segmento, un derivado que se encarga del seguimiento y la evaluación.
y estos cuentan con unos organismos, los cuales son el SER y el SAT. ¿Qué es el SER? El SER es un servicio de educación rural y el SAT es un sistema de aprendizaje tutorial. ¿Para qué se realiza un seguimiento? Se realiza para tratar de evaluar o consignar los logros obtenidos. ¿Y para qué se hace la evaluación? Para recopilar los datos y tratar de modificar y ver si lo que se está realizando es correcto o funciona. Estos seguimientos deben realizarse periódicamente para tener información más reciente y hacer alteraciones. Dice que siempre se tienen que hacer seguimientos y evaluaciones constantes. Y también ayudan con la parte del paradigma cualitativo y cuantitativo en la parte de la evaluación para los registros pedagógicos educativos. Entonces, ¿qué? Estos sistemas siempre van a estar aplicados o siempre van a estar vistos en cualquier sistema educativo, pero más que todo en este tratado o segmento de los jóvenes y adultos iletrados, siempre lo vamos a ver en escuelas rurales y en centros nocturnos, en escuelas nocturnas. Entonces es muy importante realizar los seguimientos y siempre van a estar acogidos por el Sistema Nacional de Educación. Shook the best when your love was gone.